hoy a las 21 en el Hotel Sheraton prosigue el ciclo Verano Planeta, y como siempre tenemos el gusto de poder charlar con los protagonistas de este ciclo, y hoy un visitante muy especial porque está Miguel Bonazo, que va a estar presentando su libro La venganza de los patriotas, y Miguel está con nosotros, así que muchas gracias, bienvenido a la ciudad, gracias por venir. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Yo les digo sinceramente, no hay ninguna cortesanía, en Mar del Plata me encanta venir acá. En Residencias me han entrevistado muchísimas veces, tanto telefónicamente como personalmente. Así que bueno, me siento realmente como en mi casa, les agradezco muchísimo y bueno, adelante. Como decía Oscar Wilde, no hay preguntas indiscretas, solo las respuestas lo son. Exactamente. Fuera del micrófono le preguntaba a Miguel cuándo había sido la última vez que había venido a la ciudad. Porque para mí era el tren del Alba. El Expreso del Alba, claro. El Expreso del Alba. Con Diego Armando. Dieguito. Y con Emir Kusturica, con Evo Morales. Kusturica, Evo Morales, Maradona. Exacto. ¿Quién más venía? El otro día enganché en ISAT Kusturica por Maradona, donde Miguel tiene un protagónico casi. Estaba todo el país. Hay un actor que no quiero decir su nombre porque me da vergüenza ajena, que cuando se bajó del tren dijo: no puede ser que en este tren la única estrella es Maradona. Me causó una gracia bárbara. Estaba todo el periodismo mundial y nacional preocupado por el Diego, que estuvo muy bien respecto de Bush. ¿Recuerdas lo que dijo? En la conferencia de prensa cuando salió el Expreso del Alba, Diego Armando dice: y Bush es un tipo de esos que salen en la escalerilla del avión, saluda y abajo no hay nadie. Ya vamos a hablar del libro, pero quiero saber una cosita, porque también fuiste al programa de Maradona. Sí, estuviste ahí, claro, me acuerdo, estuve anunciando en la noche del 10. Que venías para Mar del Plata. Sí. Bueno, ¿qué balance haces con el tiempo? Ya han pasado 5 años y pico. ¿Qué balance haces de eso? Aquí en Mar del Plata todavía se lo recuerda, porque la ciudad se vio movilizada como nunca antes. Sí. Ahora tuvimos una cumbre iberoamericana, pero fue más político, la ciudad estuvo como un poco afuera. Aquí la oportunidad de hacer una especie de contracumbre, se la llamó, pero la cumbre de los pueblos, con el cierre de Chávez hablando en el José María Minera, que no se pudo repetir lamentablemente con esta cumbre iberoamericana, ha dejado una marca pero impresionante en la ciudad, una ciudad que no se caracteriza por movilizarse mucho. No, es verdad. Entonces, ¿qué recuerdo tenés de eso? No, espectacular, sensacional. Recuerdo esa marcha de 32 cuadras hacia el Mundialista bajo la lluvia. Recuerdo lo que fue el estadio, el fervor de la gente. Recuerdo algo muy lindo que habla muy bien, por lo menos de todos esos marplatenses que estaban en esas 32 cuadras que recorrimos. Estaban las casas con banderas colgadas, la gente saludaba desde las casas y hubo un sentimiento nacional que me conmovió, porque no era un sentimiento partidista, no era un sentimiento fraccional, ¿no es cierto? Sino que era un sentimiento de decir: muchachos, digámosle no al ALCA. Es decir, pues si le decimos sí al ALCA estamos perdidos, o sea, quedamos realmente subordinados colonialmente a Estados Unidos. Planteemos una alternativa al ALCA. Esto tiene mucho que ver con la venganza de los patriotas. Por eso te lo preguntaba. Tiene muchísimo que ver con la unidad latinoamericana, con todo lo que fue eso. Fue un momento de gloria. Yo, honestamente, para mí considero un privilegio histórico haber podido participar de aquel Expreso del Alba y de aquella marcha y de aquel acto aquí en Mar del Plata. Y por eso Mar del Plata formará parte de mis recuerdos más entrañables de toda mi vida. Hablamos entonces de La venganza de los patriotas, este libro. ¿Y cómo lo podemos calificar? Digamos, ¿es una ficción basada en hechos reales? ¿Vos te tirás a recrear un momento histórico particular del continente? Correcto, un momento muy particular que es el fin del Imperio Español en América, que es ese momento increíble en que dos generales que no tenían ni Twitter, ni Facebook, ni teléfono siquiera, había empezado uno por el norte de América del Sur liberando y el otro había empezado liberando por el sur de América del Sur, y se encuentran en el punto intermedio, ¿no es cierto?, en Guayaquil, y se encuentran con que han liberado entre los dos un territorio 10 veces más grande que Europa Occidental. Es decir, y que eso había que darle una unidad, que desgraciadamente seguimos huérfanos hasta hoy, de 200 años después de esa unidad, que Bolívar y Monteagudo, genial protagonista de La venganza de los patriotas, que muere asesinado en un callejón de Lima, lo veían a través del Congreso Anfictiónico de Panamá y de la creación de los Estados Unidos de América del Sur, que era un sueño maravilloso, era un sueño espectacular, que obviamente provocaba erisipela a las grandes potencias. Seguramente. ¿Eran conscientes de la grandeza de lo que buscaban? Sí, sin ningún lugar a dudas. Yo creo que eran perfectamente conscientes, y eso marca la grandeza de estos personajes, que aparecen, ojo,
todo, aparecen en calzoncillos, Sí. aparecen no en del bronce, aparecen con sus amantes, aparecen con su vida personal, en el caso de Monteagudo turbulenta, digamos, por eso cuando lo asesinan, algunos creen que fue un marido celoso, digamos, porque Monteagudo tenía, como se suele decir, un levante bárbaro. Claro, parece que tiene un arrastre terrible. Un arrastre impresionante. Bueno, pero yo te diría, contestando lo central de tu pregunta, hay de todo. Hay ficción y hay historia. Hay una relación un poco como la que podría haber tenido, salvando las distancias, y desde ya declaro que esto no es que me compare con ellos, sino que es más bien un homenaje, con lo que hizo Dumas, ¿no es cierto?, con la historia de Francia, con lo que hizo Benito Pérez Galdós con la historia de España, con lo que han hecho o Stendhal en la Cartuja de Parma con la batalla de Waterloo, ¿no es cierto?, que la ve de costado, su personaje Fabricio del Dongo la ve un poco de costado. Es una mezcla entre personajes de ficción muy importantes y personajes históricos que por ahí tienen tanta importancia o no. En mi caso, el que me creció fue San Martín. Yo nunca pensé, honestamente, que San Martín iba a ocupar el lugar que ocupa en la novela. Ocupa un lugar gigantesco. ¿Y cuándo te diste cuenta que San Martín iba a empezar a ganar su terreno dentro de la novela? Y él, el loco, se mandó entró. solo y entró. ¿Viste? Claro, yo vi cosas de él. Es que encontré cosas, por ejemplo, cuando le agarra ese ataque de fiebre espantosa, la fiebre terciana, que queda por el suelo como un esqueleto, que lo encuentran ahí tiritando, ¿no es cierto? O Bolívar también en una situación parecida, cuando le dice uno de sus colaboradores que lo encuentra también en pésimas condiciones físicas, y dice, ¿qué piensa hacer ahora, mi general? Dice, triunfar. Esa palabrita así, ¿no? Triunfar. Me parece que por querer preservar la imagen de los próceres durante mucho tiempo, se les hizo un daño, porque se los alejó definitivamente de la gente. Y me parece que mostró un San Martín que no se enfermaba, que no dudaba, o que no tenía, no sé si miedo, pero que no se replanteaba algunas cosas, por querer hacerlo perfecto, con una imagen militar que tenía que ver mucho con la época en donde se pintaba el prócer, se lo alejó de la gente. Reflexión. Y me parece que es mucho más beneficioso y mucho mejor de ver que si este tipo tenía dudas, tenía miedo de morir en la batalla, porque era obvio que la lucha era cuerpo a cuerpo, estaba con todas las posibilidades de poder ser asesinado en medio de una batalla. Mirá, San Martín le miente a su gobierno. San Martín se hace más enfermo de lo que era. San Martín tiene que tomar opio, nada menos un opiáceo. Ahora te imaginas lo que diría la ley. ¿Cómo vamos a nuestro prócer por los dolores atroces? No tiene la justificación muy seria. No es que era faropero, digamos. Pero de última, si era adicto, digamos, tampoco le vamos a caer. No. Por eso. Hay un capítulo muy divertido que está así tomado de la historia, parece ficción, pero está tomado de la historia, que es antes de la batalla de Junín, cuando suben muy alto en los Andes para bajar después al llano de Junín. Los locos estaban con el mal de Soroche, que ese era apunamiento, ¿viste? Bolívar estaba, puedo decirlo, a las puteadas. Decía, esta porquería que nos vuelve locos, no podemos. Y entonces uno descubre que prendiendo hojas de coca, haciendo cigarros de hojas de coca y fumándose los cigarros de hojas de coca, se quitaban el mal de Soroche del apuntamiento. Claro. Y ahí andaba Bolívar con su charuto. Claro, totalmente, armando así, rolando uno. Hay una gran frase de Maradona que dice, me van a decir que San Martín, con mulas y con fiebre, cruzó la cordillera de los Andes y sin ningún aditivo, mirando a la cámara así, ¿no? Es una gran frase de Diego. Es cierto. Y que es cierto, digamos, si uno se la pone a analizar, me parece que está muy bueno que haya literatura y que gente como vos se arriesgue, no sé si lo tomás como un riesgo, digamos, a meter algo de ficción y contar algo que durante mucho tiempo nos fue esquivo y nos fue negado. Claro, mira, hay una cosa que es clarísima, que no voy a revelar ahora porque iría en contra de mis intereses como novelista, claro, que es quién asesinó a Monteagudo, quién particularmente está dentro del libro, se dice. La historiografía no da ese dato. La historiografía dice que sigue siendo un enigma. Es más, San Martín en un momento determinado, en una carta, que acá yo lo pongo en un diálogo, no en una carta, dice, ¿quién mató a Monteagudo? O sea, San Martín se hace la pregunta, ¿quién mató? Unos dicen que fue un marido celoso, otros dicen que fue los republicanos peruanos, ¿no es cierto? Sánchez Carrión, en fin, San Martín está muy desorientado respecto a quién mató a Monteagudo. Bueno, no es un dato menor quién mató a Monteagudo, y ahí la respuesta, te diré categóricamente, es desde la ficción. Es decir, yo imaginé y cuento
mi hipótesis Está de muy quién bien. fue el autor intelectual. Estamos hablando con Miguel Bonazo, que hoy a las 21 en el Hotel Sheraton, con entrada libre y gratuita, el único límite es la capacidad de la sala, va a estar presentando La venganza de los patriotas. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en este libro? No, estuve trabajando en proporción con otros libros míos y teniendo que meterme, te diré, con un tema que me era más ajeno, que era, por supuesto, para mí, que era lo que pudo haber sido el presidente que no fue, ¿no es cierto?, el recuerdo de la muerte. No estuve tanto, estuve 1 año y medio. Fui a Lima, incluso tomé fotos en Lima, fui a la Biblioteca Nacional de Lima, que fue fundada por San Martín y Monteagudo, Sí. donde está el expediente judicial del asesinato de Monteagudo. Muy interesante. Ajá. Entre otros documentos magníficos que encontré en la Biblioteca de Lima. No, entre investigación y escritura me llevó 1 año y medio, lo cual no es mucho para un libro de estas características. Vos pensás que García Márquez, para El general en su laberinto, y es García Márquez, estamos hablando de García Sí. Márquez, le llevó 4 años. O sea que no es tanto 1 año y medio. En realidad es un tiempo bastante récord. Lo que pasa que yo estaba muy caliente con el libro, lo escribí con mucho entusiasmo, lo investigué con mucho entusiasmo, lo empecé a escribir mientras investigaba, lo enriquecí con la investigación. ¿Tuviste Es que decir, rehacer alguna parte? sí, claro, no, rehacer, claro. digo, de Es que cambiar de No, dirección. es que además encontré cosas Claro. maravillosas como esa que te cuento. Claro. El libro, por ejemplo, yo me quería dar un gusto literario, yo quería contar una batalla, elegí la batalla de Junín. ¿Por qué elegí la batalla de Junín? Porque estéticamente es preciosa. Fue la única batalla de América que no se libró sin tirar un solo tiro. O sea, fue solo con armas blancas. Ajá. Fue lanzas y cuchillos. Sables, Sí. lanzas, sables, cuchillos, además, todo arma blanca. No hubo un solo disparo en la batalla Cuerpo a de Junín. cuerpo, 100%. Exactamente. Bolívar conduce personalmente esa batalla, es la última experiencia militar de Bolívar, después Ayacucho la librará el general Sucre, que por eso es ascendido a mariscal Sucre, ¿no es cierto? Y ahí ya con gran pena de Bolívar que se tenía que despedir de las armas. Ahí participa Monteagudo, está en el Estado Mayor de Bolívar, está junto con Bolívar, y esa batalla yo la quería describir. Pensé que podía ser un plomo si estaba mal contada, que Ajá. podía ser terrible. Fue un desafío técnico, te diré. Sí. Y bueno, según dicen algunos generosamente, parece que salió bien. Haciendo, no futurología, porque no estamos hablando del futuro, pero siempre se dice, bueno, si no hubiera muerto Gardel, hubiera Sí, pasado claro. tal cosa. Si no hubieran matado a Lennon. ¿Cómo? ¿No es cierto que quedó quemadito y encerrado en una casa? Exactamente, hay gente que todavía dice que no está muerto y que está en algún lado con Elvis. ¿Qué hubiera Con pasado Elvis, claro. ¿Qué hubiera pasado si Monteagudo no hubiera sido asesinado? Y hubiera podido conducir con mano férrea, como era su estilo de jacobino, el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde iba a plantear claramente la conformación de un ejército de 100.000 hombres, un ejército confederado, integrado por los llaneros de Venezuela, por hombres de la Gran Colombia, por ecuatorianos, por peruanos, por argentinos, por chilenos, y hubiera planteado la unidad institucional, como ya le iba pergeñando, de los Estados Unidos de América del Sur. Es decir, yo creo que el Congreso Anfictiónico, una de las razones por las cuales fracasa, además de la acción, por supuesto, de los caudillismos locales, las conspiraciones de los Santander, de los Rivadavia, porque hay que decirlo, Sí, también hay que decirlo. de los Rivadavia, todos esos personajes, y de la acción de las grandes potencias, desde luego, en contra de esto, ¿no es cierto? De la Santa Alianza y todo lo demás, Inglaterra, Estados Unidos, que estuvieron en contra del Congreso Anfictiónico, pero probablemente el Congreso Anfictiónico podría haber tenido otro destino. Es decir, fíjate vos que el proyecto bolivariano fracasa después de 2 asesinatos. Uno es el de Bernardo de Monteagudo, que era el brazo político de Bolívar, y otro es el del mariscal Sucre, que era el brazo militar de Bolívar. Si a Bolívar le amputan los 2 brazos, y ahí se va muerto de amargura, ¿no es cierto? Dice ese abandono, esa huida hacia la nada, donde dice: he edificado en el aire y arado en el mar, ¿no? Esa frase de terrible amargura. Ese libro es también un poco la historia de un fracaso, ¿eh?